Feliz sábado, hermano. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes y muy felices, ¿verdad?, muy feliz de que Dios nos haya permitido tener este encuentro con la salud mental y estas hermosas presentaciones por el doctor José Drasich. También queremos agradecerle no solamente a nuestro Dios por darnos este privilegio, sino también a todos nuestros hermanos que colaboraron de una forma u otra con esta programación especial de salud mental presentada por el Departamento de Salud y Temperancia de la Iglesia Central de Worcester. Estamos contentos, agradecidos del Señor, pero también muy agradecido de nuestro querido hermano, el doctor Drasich, que nos ha hecho estas majestuosas presentaciones que nos ayudan a nosotros a comprender mejor ciertas actividades emocionales que todos, ¿verdad?, llegamos a tener o a experimentar de una manera u otra. El doctor Drasich se ha especializado también y tiene certificación en medicina de salud mental integrativa. Tiene una maestría en artes y es licenciado como consejero de salud mental. Tiene además un bachillerato en teología y él ha podido unir los conocimientos científicos con el consejero y el mejor psicólogo que tenemos en esta tierra, que es la Santa Palabra de Dios. Cuando se utiliza los conocimientos junto a la Palabra de Dios y junto a los conocimientos de nuestro Creador, entonces tiene un valor la ciencia. Pues vamos a dar la oportunidad para que el doctor Drasich presente el tema de hoy, que es la verdadera esperanza, que es Cristo Jesús, y la solución a nuestros conflictos. Dios nos bendiga. Gracias, doctor Drasich. Feliz sábado. Es nuevamente un privilegio compartir con ustedes y agradezco la invitación a compartir estas meditaciones acerca de la palabra de Dios. No hay nada más maravilloso y nada que traiga más sanidad que este libro. De hecho, el autor del libro, ¿verdad que sí? El autor del libro. Estuvimos viendo durante esta semana, vimos el miércoles allí la esperanza y la ansiedad. El jueves vimos la esperanza y la depresión. Y anoche vimos la esperanza, ¿quién recuerda? Y el insomnio, el sueño, problema del sueño. Hoy vamos a tratar de integrar, es un tema tan abarcante que es prácticamente imposible. Hablando con el doctor Acosta, le expresaba esa preocupación que a veces usted tiene tanto material que no sabe qué tiene que dejar afuera. Y siempre se le queda algo que usted quería compartir. Dice, pero no me dio el tiempo. Así que vamos a continuar hoy. Simplemente quería decirle gracias nuevamente, sobre todo por esa decisión que han tomado. Los que están aquí en esta mañana han tomado la decisión de seguir al Señor. Y esa es la decisión más importante que se pueda tomar. No existe ninguna otra. Al fin de la vida, cuando llegue al final, el último latido de nuestro corazón, porque nos guste o no, en algún momento ese reloj se va a parar. No queremos pensar en ello, pero en algún momento se va a parar, si el Señor no viene antes. Y justamente necesitamos estar preparados para ese momento, porque todo lo anterior no cuenta. Vamos hacia el futuro. Dice en la carta a Tito,
el apóstol Pablo, Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le llama aquí el apóstol Pablo a la esperanza, le pone un adjetivo. Y dice que esa esperanza, ¿cómo es? Bienaventurada, dice. Hermanos, no existe en el planeta Tierra nadie más bienaventurado que los cristianos. Miguel. Buen hombre, Miguel. Había en una pelea con machetes. Él tuvo más fortuna que el otro. Y él dice, en un machetazo que él me dio, me partió a la mitad del pulmón izquierdo. Y él podíamos ver la cicatriz que iba prácticamente de la mitad del pecho a la mitad de la espalda. Él sobrevivió, pero el otro hombre no, en la pelea. Y el haber matado a un hombre empezó a trabajar en su mente de tal manera que lo afectó tanto que un día alguien me dice, tu amigo Miguel ató el cordón de un cable de un lado de una puerta, lo cruzó por arriba y se colgó. Los hermanos de él me dicen, él te apreciaba mucho. Qué golpe doloroso cuando usted conoce a alguien y decide quitarse la vida. Roberto estaba en el 9º piso de aquel edificio, había estado de fiesta durante la noche, y esas fiestas que muchos van simplemente para apagar la conciencia y para callar esa voz que le dice de que necesitan algo, y ese algo no lo encuentran. Y se aturden con música, se aturden con bebidas, se aturden con drogas, se aturden en conversaciones insensatas. Miró esa ventana, se acercó a ella, y alguien vio la intención de arrojarse. Le gritó, pero aquello como que lo llamaba y le decía, arrójate, arrójate. 9º piso. Y él se arrojó. Por aquellas cosas de la vida hay personas que se arrojan de un 2º piso y se mueren. Él cayó encima de un toldo, rebotó, cayó encima de un árbol, se partió algunos huesos, pero sobrevivió. Y entonces lo enviaron a consulta, porque tú tienes un problema psicológico. ¿Qué es lo que hace que las personas sean hechizadas por ese demonio del suicidio? ¿Qué hace que las personas no se detengan y avancen hacia la muerte, a enfrentar esa muerte con una conciencia anestesiada? ¿Qué hace que eso pase? Que vayan a la muerte con los ojos abiertos y esperándola y buscándola. Es muy triste eso. ¿Por qué esa actitud de entrega? ¿Por qué abandonar todo como acto de suprema resignación y abandonar lo más hermoso que Dios nos dio, que es la vida? ¿Por qué tanto Miguel como Roberto decidieron dejar de seguir viviendo y sucumbir antes de la vida? ¿Cómo explicar esa fascinación por el abismo de quienes se lanzan a la perdición eterna con los ojos bien abiertos? ¿Cómo se puede llegar a esos extremos de parálisis, de la falta de voluntad y falta de reacción ante el peligro inminente? Se han hecho múltiples trabajos, la ciencia ha tratado de descubrir por qué la gente se quita la vida. Y hay muchas variables. Algunos dicen, bueno, estaba deprimido. Hay un 30% de los que se suicidan que no sufren de depresión. O entonces tiene que ser por algún problema económico. Y hay personas que tienen millones de dólares en la cuenta de banco y tal vez porque han perdido unos pocos de los muchos que tenían, han decidido quitarse la vida. Por la falta de alimento. Es muy difícil.
El que tiene hambre va a hacer todo lo posible de conseguir su alimento, no quitarse la vida. Y más allá de las causas psiquiátricas, psicológicas, neurobiológicas, etcétera, se encontró que hay una variable que se encuentra en todos los casos de suicidio, y es la desesperanza. La desesperanza. Por eso lo primero que uno tiene que hacer con alguien cuando está viendo que está con un problema es traerle, ¿qué cosa? Esperanza. El investigador Kim y otros en el año 2003 hicieron una publicación y de 333 pacientes esquizofrénicos, de los que 200 se suicidaron, él descubrió eso precisamente, que la desesperanza era el único predictor del suicidio. Harder, otro investigador, en el año 1967, ya hace muchos años atrás, él descubrió que de 11 mujeres que querían suicidarse, pero no querían dejar a sus hijos huérfanos, dijeron que prefirieron matarlos antes que abandonarlos a este mundo de sufrimientos. Ellas decían, creemos que esta es la única salida para lo que vemos es una situación imposible. Otros estudios e investigaciones muestran cómo la esperanza y la desesperanza afectan la salud. Por ejemplo, sabemos que afectan el sistema inmunológico, las defensas bajan. Los partos son mucho más difíciles para aquellas mujeres que no tienen esperanza. La recuperación de accidentes o cirugías también se complica o se acelera si tiene esperanza. Ataques al corazón están relacionados con la desesperanza. Cánceres. Muy interesante, hay un doctor alemán y él descubrió, y eso lo hizo, estaba él con su esposa de vacaciones, el director médico de un hospital muy importante en Alemania, profesor de medicina, y estaba con su esposa paseando en Yugoslavia en un crucero. Y ustedes saben que en los cruceros la gente acostumbra a hacer disparos de escopeta a unos discos que tiran. Y desafortunadamente, uno de esos que estaba siguiendo el disco, siguió y apuntó hacia la cubierta del barco, disparó y mató al hijo de este doctor de 2 años. Al mes, su esposa fue diagnosticada con cáncer. A los 2 meses, él fue diagnosticado con cáncer. Y él se hacía la pregunta, tenemos una vida sana, tenemos todo lo que necesitamos, ¿qué pasó? Un golpe emocional extremadamente severo. Y ustedes deben escuchar casos de personas que cuando ante la pérdida de un ser querido pierden toda esperanza y lo único que quieren es morirse. A un bloque de la casa de mis abuelos, allí en Argentina, recuerdo, no sé si lo pronuncio bien, pero yo era niño y había 2 ancianos, Bublak. Muere la señora y el hombre todos los días caminaba hacia el cementerio para llevarle flores a su esposa. Al mes, él también murió. Historias de dolor, cuando se pierde toda esperanza. Martin Seligman, que fue presidente de la Asociación Psicológica Americana en el año 1992, dice lo siguiente: he pasado los últimos 20 años luchando con 3 preguntas que se refieren a la salud y a la esperanza, en un intento por comprender la enfermedad física, la causa, el mecanismo, cómo funciona la esperanza y el desamparo en este mundo. Dice la causa, dice, ¿la esperanza realmente sostiene la vida? ¿La desesperanza y el desamparo pueden matar? Y en el mecanismo dice, ¿cómo funciona la esperanza y el desamparo en este mundo? Y número 3, la terapia. ¿Será posible mejorar la salud y prolongar la vida cambiando la manera de pensar y modificando el estilo explicativo? O sea, ¿cómo explicamos estas cosas? Tal vez otra forma de hacernos estas mismas preguntas y formularlas acerca de la desesperanza y acerca de la esperanza sería mi historia, mi presente y mi fin. Mi pasado, mi presente y mi futuro.
Mi historia, la causa, mi comienzo, ¿de dónde vengo? Mi presente, el mecanismo, mi desarrollo, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy feliz o estoy sufriendo? ¿Para qué estoy aquí? Y número 3, mi fin, la terapia, ¿cuál será mi futuro? ¿A dónde voy? ¿Qué me espera? Como algunos dicen, yo no vivo, yo sobrevivo. ¿Cómo te va? Estoy ahí, sobreviviendo. Yo te hago una pregunta. ¿Has sufrido ayer? ¿Sufres hoy? ¿Sufrirás mañana? Como decía Luis, todo me apesta, todo me aburre. Las mujeres por un tiempo me divirtieron, el teatro, los deportes, la televisión, la discoteca, hasta la comida. ¿Para qué vivir? Unos abuelos franceses se suicidaron con una bolsa en sus cabezas. Francia, la muy católica y atea Francia, tiene el más alto índice de suicidio de Europa. ¿Podemos cambiar el pesimismo, lo negativo y mejorar la calidad de vida? ¿Se puede ser optimista a pesar del dolor, la frustración, las traiciones? ¿Será que la esperanza es la respuesta para ser felices? Estudio tras estudio de psicología nos dicen que todos necesitamos la esperanza para aumentar la satisfacción y crecer en la vida, en lo personal y en lo social. Buscando contestar esas 3 preguntas, el doctor Seligman, la causa, el mecanismo, la terapia, podemos vislumbrar una respuesta. Numerosos estudios conciben a la esperanza, como dice él, como a algo superior a una mera sensación de bienestar, de la calidad de vida o de la salud. Se percibe como una fortaleza del carácter, una excelencia o virtud trascendente, junto con la belleza, la gratitud, el humor y la espiritualidad, que ayudan al individuo a forjar conexiones con la inmensidad del universo y proveen significado a sus vidas. La trascendencia vincula con el futuro, con el más allá. Tiger, otro investigador, ya en el año 1979 distinguió, él dice, entre pequeño optimismo y el gran optimismo. El pequeño optimismo, dice, son esas expectativas y resultados inmediatos. Por ejemplo, usted dice, cuando vaya a la iglesia voy a encontrar estacionamiento. Usted es optimista. ¿Sí? Pequeño optimismo. Pero el gran optimismo, aquellos que esperan lo mejor, anticipan un buen porvenir. No importa las circunstancias presentes, pero dicen, algo va a suceder, Dios va a intervenir, esto va a cambiar. Podríamos también llamarlo la pequeña esperanza y la gran esperanza. La pequeña esperanza está limitada a esta vida, que llega a las fronteras de la muerte y pone una llave, un cerrojo que nadie puede traspasar. Pero la gran esperanza atraviesa las puertas de la muerte, rompe todo obstáculo y abre el horizonte luminoso a la eternidad. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. Esta es una historia que la he contado otras veces, pero vale la pena repetirla. El hermano Gregorio, cuando estuve en Belice, estábamos muy cerca de Chetumal. Y en Chetumal tenemos una iglesia allí, Yucatán, eso es en México. Unos 63 años, un hombre fuerte, vigoroso, sólido, optimista, porte digno. Una tarde acostado en su hamaca leyendo, trató de seguir leyendo, pero no pudo, el libro se le cayó de las manos. Intentó recogerlo, pero se cayó de la hamaca y quedó en el suelo, estaba paralizado, estaba inmovilizado. Su esposa y sus hijos que lo vieron lo ayudaron a socorrer y lo llevaron al hospital y el médico le dijo apoplejía, un derrame cerebral, quedó paralizado. Y el médico allí con el hermano Gregorio en la camilla, delante de la familia, le dijo, este caso está desahuciado, le quedan pocas horas de vida.
Despídanse de él, seguramente morirá antes del amanecer. Su esposa, una mujer de fe firme, se acerca y le dijo, no le hagas caso al doctor, te vas a curar. Gregorio pareció revivir con esas palabras de aliento de su esposa y sobrevivió a la mañana. Pasó una semana, pero el mismo doctor, después de una semana, el doctor de la cama, estaba al lado de la cama hablando otra vez con la familia, dijo, ya no podemos hacer nada por él. Llévenlo a su casa, va a quedar como un vegetal hasta que muera. Pero su esposa empezó a hacer masajes, a usar hierbitas, a usar remedios naturales y oración. Y la iglesia de Chetumal se puso en oración y empezó a orar por Gregorio. Y pasó el tiempo y Gregorio empezó a abrir los ojos, después empezó a hablar y después ya se animó y dijo, voy a volver a caminar. Un mes después del ataque, Gregorio se levantó y empezó a caminar. A los 2 meses, por sus propios medios, fue a visitar al médico que lo había atendido durante su internación. Y cuando la enfermera anunció el próximo paciente y llamó, sabe que llaman con voz fuerte, ¿verdad?, para que el paciente venga, el doctor recordó el nombre y él dijo, hay un error, ese paciente está muerto. Y allí entró Gregorio a pasos firmes adentro del consultorio. No, doctor, usted está equivocado. Yo estoy vivo, la esperanza me resucitó. Hay un poema de Gilbert Keith Chesterton del año 1874, dice así, las circunstancias pueden romper los huesos de un hombre, pero nunca fue demostrado que éstas deban romper el optimismo de un hombre. Hay 3 historias bíblicas que nos pueden ayudar a desarrollar la esperanza y evitar la desesperanza con la derrota que la acompaña. Para ello vamos a mirar la historia, vamos a mirar el presente y vamos a mirar el futuro. Vamos a mirar la causa, como dice Seligman, el mecanismo y la terapia. O, como propongo, de dónde vengo, para qué estoy aquí y hacia dónde voy. Y la primera historia que quiero compartir con ustedes es de una mujer muy famosa. Es la mujer de Lot. ¿Cuánto escucharon hablar de ella? Y la mujer de Lot decía, ¿de dónde vengo? De Sodoma, yo pertenezco allí. Ella vivía feliz allí en Sodoma, ignorando la destrucción inminente. Amaba sus cosas materiales, su casa y sus comodidades. Amaba la compañía de sus despreocupados y divertidos amigos. Gays significa feliz, ¿verdad? Homosexuales y lesbianas. Amaba a sus amigos religiosos liberales y se molestaba con los hipócritas conservadores que quieren que uno sea obediente a las leyes de Dios. Amaba las costumbres y razonamientos de los filósofos mundanos que no tenían temor de Dios. Tenía muchas cosas queridas en Sodoma, recuerdos de momentos divertidos con sus amigos. Eran cool. Sodoma era su ambiente. Pertenecía y se identificaba esta mujer con Sodoma y sus costumbres y defendía sus derechos a ser felices con su estilo de vida, sus preferencias sexuales y religiosas. Tenía un pasado y tenía un mundo dichoso. No creía en la destrucción inminente. No creía ni le daba seriedad a la palabra de Dios. Estos religiosos fanáticos como mi marido, si al final todos nos vamos a salvar, no importa lo que creamos. Y hoy hasta el Papa lo dice, que no importa lo que usted sea. Dios es bueno, acepta todo. Pero llegó el ángel y le dijo, sal al monte si no quieres que te ocurra la destrucción inminente. Ahora deja todo y no mires atrás. Pero esta mujer prefirió volver a su pasado. Le pareció injusta la orden de Dios de dejar lo que amaba. Estaba pegada a este mundo. No escapó al monte de la salvación y se convirtió en una estatua de sal. Hay una segunda historia. Job. Job tenía un presente justo,
que se transformó en un presente de pesadilla y dolor. Todo lo que amaba desapareció. Hasta su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job empezó a preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Contéstame. Él escribe, Moisés escribe, ¿verdad? El libro de Job. Y él dice, cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? Se preguntaba Job. ¿Será en este presente que tengo? Y él dice en el capítulo 17, verso 13 y verso 15 del libro de Job, dice, si espero que el sepulcro sea mi casa, ¿dónde estaría mi esperanza? Y entonces ustedes saben la historia, vinieron 3 consejeros, 3 terapistas allí a ayudarle. Pero estos terapistas, ¿verdad? Hicieron algunas cosas, nos dice Job capítulo 10, verso 1, lo primero que hicieron fue que no escucharon la desmoralización de Job, la desesperanza, porque Job dijo, estoy hastiado de mi vida. No empatizaron con Job, le dijeron, tu tribulación y tu angustia es propia del impío, eso es para los malos, le dijo Zofar. Tú estás sufriendo porque tú eres malo. Tampoco respondieron a su necesidad. Nos dice el capítulo 16, verso 2. Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos son todos vosotros, le dijo Job a ellos. En vez de traerle ánimo, lo que estaban haciendo era hiriéndolo más. Y le dice en el capítulo 19, versos 2 y 3, Job le dice, ¿no se avergüenzan de atacarme? Número 4. Descalificaron la importancia que el problema tenía para el paciente, que era Job. La pregunta que Job tenía era, ¿por qué estoy aquí sufriendo? ¿Por qué sufro? Si yo, Señor, te he servido, yo he ido a la iglesia, yo voy los sábados, yo te soy fiel económicamente, Señor, yo te sirvo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué sufro? Job quería saber de dónde venía el sufrimiento. Dice, si yo he llevado una vida justa, pero para esos terapeutas ese no era el problema es que tú has pecado y por lo tanto reconócelo, confiesa. Número 5, no tenían un plan terapéutico, tampoco sabían cuál era el problema, por supuesto, solo tenían una visión unilateral, acusan. ¿Alguna vez te sentiste acusado? ¿Injustamente? Así se sintió Job, acusado también, injustamente, porque no comprendían lo que estaba pasando en su mente, en su corazón. Pero a pesar de todo, a pesar de eso, Job confió en su Redentor. Por eso en el libro de Job, capítulo 19, versos 25 al 27 leemos, yo sé, dijo Job, que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra y después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, en la resurrección, veré a Dios. Yo mismo lo veré, mis ojos lo verán y no otro. Job tenía un presente terrible de sufrimiento. Tenemos que leer el libro de Job para ver lo que ese hombre, lo que le hizo el diablo a ese hombre, lo que le hizo Satanás a ese hombre. Lo persiguió con toda la furia que podía. No le quitó la vida porque Dios lo atajó y le dijo, no, solo la vida no le toques. La tercera historia, Noé. Con Noé vemos cómo tuvo esperanza por un futuro mejor. Venció al desánimo, las burlas por su fe, trabajando en el arca. 120 años martillando, un día tras otro. Mantuvo su mente enfocada en el futuro, precisamente trabajando en la meta final, en la recompensa final. No amaba las diversiones ni las costumbres mundanas. Amonestó decididamente a volverse a Dios, el único futuro seguro, decía Noé. No se aferró a su pasado, dichoso, pleno, abundante, cómodo como era el mundo antediluviano. Tenían todas las ventajas. La naturaleza era perfecta. Sí, había sido deteriorada ya un poco por el pecado, pero todavía sabemos por los años que vivían que las condiciones, y lo que nos dice el Espíritu de Profecía, las condiciones eran excelentes para la vida. Creía, estimaba y respetaba a la palabra de Dios. Y Noé se salvó de la destrucción del diluvio. Pero Jesús aún nos da mejores respuestas todavía a la pregunta ¿de dónde vengo
para qué estoy aquí y hacia dónde voy. Vengo del Padre, dijo Jesús, porque Él no estimó el ser igual a Dios. Un pasado dichoso. ¿Cuál fue el pasado de Jesús? Vengo del Padre. Tenía un presente de dolor. El Hijo del Hombre vino para salvar con la muerte de cruz. Y en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Tuvo un presente sumamente doloroso. Satanás no cejó de perseguirlo durante toda su vida. Hasta el último momento. Te sientes de la cruz, mata a todos estos sinvergüenzas aquí y vuelve a la gloria que tú tenías. Pero era tanto el amor que Jesús tenía por ti y por mí. Era tanto el amor que tenía por nosotros que Él hizo lo supremo. Caminó y se bebió hasta el último trago de la copa amarga en esa cruz. Por eso Él dijo en ese momento, en la confianza, en tus manos, al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Jesús sabía de ese futuro glorioso y Él dijo, voy al Padre y vendré otra vez. ¿No es acaso eso maravilloso? Ahora la pregunta es para nosotros. Mi pasado, ¿de dónde vengo? Yo debo tener conciencia de mi situación real. Venimos de la muerte. Porque el apóstol Pablo nos dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es nuestra condición natural como seres humanos? La muerte. No tenemos vida por nosotros mismos. Por lo tanto, hermanos, cuando el Señor nos llama a la vida, nos llama a su evangelio y lo aceptamos, decidamos no volver atrás con cariño al mundo y sus costumbres y atractivos como la mujer de Lot. Como nos dice el apóstol Pablo en Lucas, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Y sigue diciendo versículos 28 y 30, asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Cómo? Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tenemos que decidir no participar de las diversiones de este mundo o de las incredulidades, porque la orden divina es muy clara. El juicio de Dios se aproximará. Oh, pero hablas de juicio. Bueno, Dios nos llamó a advertir, lo llamó a Noé a advertir. A los ángeles los envió personalmente allí a Sodoma a advertirle a Lot que tenía que salir. Y ya sabemos las consecuencias de aquel que decide ser desobediente. Decidamos olvidar el pasado, a confiar en sus promesas, a pesar de que podamos tener un presente de dolor y sufrimiento. El pasado nos lleva a la depresión. El futuro nos lleva a la ansiedad cuando desconfiamos de Dios. Ah, pero tú no conoces el sufrimiento que yo he tenido. Dios provee una solución para eso y es el perdón. Tienes que estar decidido a perdonar y a olvidar. El Padre Nuestro nos dice que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, esto es terrible. Tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros. Estamos muy orgullosos de nuestra justicia. Nos sentimos muy orgullosos de lo justo que somos. Pero ¿cuántas veces habremos cometido injusticia aunque no lo reconozcamos? Necesitamos dejar el pasado atrás, porque lo que tenemos es el presente.
Y el presente nos va a brindar optimismo. Cuando vivimos en el momento, el día a día, Jesús lo dijo, baste a cada día. No te preocupes por el futuro. Basta cada día su propio afán. ¿Te preocupas por la comida o el vestido? No te preocupes. Tu Padre lo sabe. ¿Y quién es nuestro Padre? Que está en los cielos. Él se ocupa de nosotros. Por lo tanto, a pesar de que podamos tener un presente dolor y sufrimiento, tenemos que reconocer nuestro origen divino como lo reconoció Jesús, porque somos valiosos para Dios. Y cuando tú escuchas que Satanás te dice, tú no vales nada, eres un infeliz, nunca lograste nada en la vida, nunca pudiste, ¿de acuerdo a quién? Si en esta vida no estamos para aumentar posesiones, en esta vida no estamos para acumular títulos, no es para eso. Y si lo hacemos es con un propósito. Si Dios te dio la capacidad de tener posesiones es para que cumplas un propósito. Si Dios te dio la capacidad de educarte es para que cumplas un propósito. Eso no es malo. Lo malo es para qué lo usas, si lo usas mal. Pero Dios nos llamó a hacer bendiciones para los demás. Para hacer todo lo posible de reconocer de que para Dios somos valiosos. Y cuando el diablo te dice, tú no vales nada, tú te sonríes y le dices, tienes razón, pero Jesús me ama. Porque la cruz del Calvario nos compró. Y hoy puedo yo a lo mejor no tener un valor intrínseco en sí. Pero Dios me da un valor porque Él me ve como me verá en el futuro. Y Dios te ve a ti como te verá en el futuro. Entonces nos hacemos la pregunta, mi presente, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo organizo mi presente? ¿Estoy al timón de mi vida? ¿O son las circunstancias que me hacen vivir de acuerdo a lo que alguien quiere? ¿Confío como Job, aunque no entienda mis sufrimientos? ¿Confío en nuestro Padre Celestial como Jesús, aunque me sienta desamparado? ¿Tengo mis ojos enfocados, fijos en Jesús, como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús? ¿Se acuerdan cuando hablamos en otras ocasiones de la religión del ombligo? Cuando los invité a cada uno, como lo invito esta mañana, a mirarse su ombligo. Mírense un ratito el ombligo. No el suyo, no el mío. Cuando usted se mira su ombligo, ¿me ven a mí? No. Agachamos la cabeza. Y entonces, eso es lo que el diablo quiere. Que confiemos en la fuerza de nuestros brazos, la capacidad intelectual que tengamos, o la cuenta de banco, o el trabajo, o lo que fuere. No. Ese no es el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad es confiar de nosotros y confiar en el que está allá arriba. Por eso Pablo lo tenía clara. ¿Qué clara la tenía Pablo? Dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y mi futuro? ¿A dónde voy? ¿Cuál será mi futuro? ¿Me preparo como Noé ayudando a salvar a otros? ¿Como salvó a su familia? ¿Me uniré y trabajaré con su pueblo en la construcción de una nueva arca? Porque la iglesia es como el arca, su iglesia por un futuro glorioso, escapando de la destrucción inminente de este mundo, que es real y va a ocurrir, nos guste o no nos guste, lo esperemos o no lo esperemos. Creamos o no creamos, cuando en el reloj de Dios la campanada de venir de Jesús venga, Él va a cumplir su promesa de volver. ¿Abandonaré los hábitos que deshonran a Dios? Dios nos invita a dejar este mundo y sus costumbres, por más divertidas y atractivas o cómodas que sean. Job, la palabra de Dios le dio seguridad, confianza, aunque no entendiera su sufrimiento y el dolor. Noé, el arco iris, le dio confianza en su futuro. Y a nosotros, la tumba vacía de Jesús nos da seguridad, confianza y esperanza en nuestro futuro. Qué hermoso el Salmo 91, que nos invita a depositar esta esperanza en Jesús. Dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice Dios. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mis queridos hermanos, ¿por qué tenemos que conformarnos a soñar con cosas terrenales? Dios nos invita a soñar con las muchas más maravillosas que son las celestiales. Por eso el apóstol Juan, allí en el libro Apocalipsis, capítulo 21, los primeros 5 versículos, dice lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Hermosa! Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y si estamos con el corazón triste, Dios dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, la majestad del universo, el Dios de todos los cielos. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ojalá, hermanos, podamos decir, voy al cielo, soy peregrino. Ojalá, hermanos, podamos entender y hacer carne en nuestro corazón que nuestro futuro está en la nueva Jerusalén. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 15:3, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y entonces, mis queridos hermanos, con el hermano Gregorio, de allá de Chetumel, cuando Satanás nos diga que estamos muertos y sin esperanza, podamos decir, no Satanás, estoy vivo, la esperanza en Cristo me resucitó.